Ya estamos con el doctor Sergio Cabral, él es cardiocirujano del Departamento de Diligenciamiento de Órganos del IPS. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buen día, un placer estar con ustedes. Estamos en el Día Mundial de la Salud y estamos hablando de la buena alimentación. Me imagino que aquellos que se alimentan mal, entre otros, son sus principales pacientes. Convengamos que la nutrición en Paraguay es una nutrición que por tradición no es la mejor. Mucho frito, mucha grasa, como ustedes comentaban anteriormente, que no es lo recomendado en el ambiente médico, ¿no? Si a eso le sumamos que tenemos una situación de estrés donde el metabolismo no es bueno, todo eso empeora. En mi caso particular, que me dedico a cirugía cardiovascular, la mayoría de nuestros pacientes son jóvenes, estamos hablando entre los 50, 60 años, con un grado de deterioro importante a nivel de las arterias, donde el colesterol se va depositando con los años y es donde nosotros tenemos ya déficit del motor. Eso es importante, sí, discúlpame Dani, eso es importante mencionar también, doctor, porque muchas veces los jóvenes, y en Paraguay sabemos que hay una mayoría importante de jóvenes, creen que el cuerpo les va a durar muchos años comiendo cosas que no les hacen bien, pero ¿cuánto tiempo aguanta el cuerpo con semejante consumo o ingesta de alimentos que no fortalecen a los órganos? Eso particularmente va a depender un poco de cada persona también. Nosotros tenemos personas que tienen alrededor de 60, 70 años, hacemos los chequeos correspondientes y no le encontramos colesterol, no le encontramos triglicéridos y sabemos que comen desordenadamente. Tenemos personas con 20 años, 25 años que tienen los triglicéridos por las nubes y el colesterol por las nubes. Depende de su organismo. Depende de su organismo. Ahora, este tema de colesterol y triglicéridos, que en definitiva también es un poco quizás los causantes de los problemas cardiovasculares, la falta de control de estos elementos son lo que llegan a ese extremo, ¿verdad, doctor? Es decir, la gente ni siquiera análisis se hace en 2 o 3 años. Eso debería de suceder una vez al año, los chequeos correspondientes. Convengamos que la mayoría de nosotros no tenemos ese hábito y eso es una cuestión de educación primaria, o sea, prevención, y esas son políticas de salud también. Hace unos años que eso se empezó a implementar en Paraguay y que está funcionando, pero es difícil vencer una cultura. Para vencer una cultura lleva generaciones. Usted dio un dato muy interesante, estamos hablando de los alimentos, es cierto, pero me quedo con esta particularidad que estuvo comentando de los ambientes estresantes o de esa fatiga acumulada que uno va llegando por un ambiente hostil. Generalmente, y no sé si este modelo de trabajo ya está perimido, pero por lo general se asocia que a mayor carga de estrés, mayor productividad. Pero pareciera ser engañoso eso, doctor. Y habría que ver el sistema particular de cada uno. Yo puedo referirme netamente al sistema médico, que es lo que yo conozco. Todo tiene una vida útil. ¿Okay? Mayor carga de estrés, sí, va a ir disminuyendo. Nosotros recordemos que somos humanos y nos desgastamos. Nuestro cuerpo no es como un motor de un vehículo que podemos cambiar una parte como si fuese algo, cambiamos y está a cero. Se desgasta. Si bien tenemos en este momento la tecnología nos permite hacer cierto trasplante de órganos, pero eso no quiere decir que cambiamos y está todo perfecto. Lo que pasa es que le generamos, por decirlo de una forma, otra enfermedad. El trasplantado pasa a ser un enfermo de cuidado. Claro. Entonces ya no vive la vida que llevaba antes. ¿Y para el resto de su vida? Y no hablamos de uno o dos casos, hablamos de una generación en este país, doctor, con muchos problemas cardiovasculares. ¿Eso se le puede responsabilizar directamente a la clase de alimentación que tenemos en Paraguay o también tiene un factor genético muy importante? Las dos cosas. Está lo genético y está también la clase de alimentación que tenemos, que como les decía antes, es una cuestión cultural. Nosotros nos hemos criado con chipa, con mandioca, con tortilla. De a poco se va cambiando eso. Hoy por hoy ya hay políticas institucionales que hacen que los restaurantes estudiantiles tengan otro tipo de alimentación, las por ley. cantinas saludables. Fíjese que lo que estamos hablando está absolutamente conectado con lo que era la otra propuesta, porque queríamos hablar con el doctor también acerca de los casos de trasplante. Tenemos el caso de un chico de 10 años que creo que era ya por un problema congénito y los otros que se van agregando al sistema por estos malos hábitos. Y usted decía, no es como el motor de un vehículo, porque uno dentro de todo, si tiene un vehículo que se descompuso, va a la casa de repuesto y lo consigue. En el caso de un trasplante, conseguir un donante sigue siendo una dificultad en nuestro país. Sigue siendo una dificultad.
Todavía la donación de órganos sigue siendo en algunos lugares un tabú para nosotros. Sigue siendo cuestión cultural. Si bien hemos avanzado mucho en los últimos 10 años en lo que es la promoción y el conocimiento de lo que es trasplante, pero todavía seguimos teniendo a veces respuestas sorprendentes cuando vamos a hacer, aquellos que estamos en el área de trasplante, una solicitud de donación, cuando tenemos un potencial donante. Nos encontramos con conflictos. Mi hijo no es repuesto para nadie, por decirte una respuesta. ¿Serían más conflictos religiosos que de otro tipo o ideológicos? Ideológicos. No siempre la religión tiene que ver con esto. Otras son cuestiones personales. Cada familia es muy diferente. De ahí el hecho de que uno tiene que estar bien preparado, la gente que está en esta área, de cómo se hace la petición de la posible donación de órganos. Y otro punto también siempre, doctor, que particularmente yo digo, cómo se tiene que preparar aquella persona que va a recibir un órgano. Es decir, este niño, por ejemplo, ¿cómo se le prepara o se le habrá preparado psicológicamente para asumir el problema que tiene y que necesita ser trasplantado, ¿no? Por eso lo que es trasplante es algo que tiene que ver con muchas personas, no tiene que ver con un solo profesional. El trasplante no es solamente el acto quirúrgico, sí. El trasplante comienza mucho antes. Desde el momento que se pensó que este paciente puede recibir un órgano, se comienza a trabajar en todas estas áreas. Hay que evaluarlo psicológicamente, hay que evaluar la familia en el área socioeconómica, hay que saber si esta paciente va a poder llevar adelante todo lo que es el tratamiento, lo que involucra, porque es no solamente tomar la pastilla, es tener el concepto de que su vida cambió para toda la vida, que va a vivir pero cambió por lo que le reste de vida, que hay que hacer estudios, que los estudios no se hacen en cualquier parte, que los estudios son costosos, que hay un gran esfuerzo del Estado para poder cubrir esos costos y no podemos desperdiciar eso. Entonces, no es que, por decirlo, caso particular de este niño, o sea, mi corazón no anda, lo cambio mañana. Hay un índice de rechazo. Ajá. Un porcentaje, suponiendo que nosotros tenemos en lista de espera 10 chicos hoy y dentro de los 10 chicos tenemos además un trasplantado como de este niño y tenemos... Que ya lo hace por segunda vez. Lo hace por segunda vez. Claro. Y tenemos que retrasplantarlo y tenemos, podría llegar a presentar en algún momento un dilema ético. Tenemos 2 chicos con el mismo peso, sí, misma talla, que podría irle el mismo órgano. ¿Y qué hacemos? ¿A quién le damos? ¿Al que ya recibió, que ya tuvo su primera oportunidad, o se lo damos al otro que todavía no tiene oportunidad? ¿Y qué pasa con ese corazón que es retirado, que ya fue trasplantado? ¿Se utiliza en otra persona? No, ya no sirven más. Ya no sirven más. Se envían para estudios patológicos y esas cosas, pero ya no se usan más. ¿Y qué se hace en medio de ese dilema que estaba mencionando, doctor? En nuestro caso particular hoy no tendríamos mayores problemas. Nosotros tenemos lo que se llaman estatus. O sea, tenemos un paciente que está con una indicación electiva. Es un paciente que puede estar en su casa esperando su trasplante. Está el que está en urgencia, que está internado con medicación, pero no tiene ningún dispositivo conectado que haga que su vida pueda terminar en algún momento así inmediato. Y el que está en emergencia, es que está conectado a algún dispositivo y tenemos que salvar de su vida lo antes posible. En nuestro caso, en Paraguay, nuestra lista de espera todavía es corta. Y los órganos generalmente, por lo que estamos viendo en estos años, no tardan más de, ahora es mucho más rápido, pero 2 meses, 1 mes y se consigue ya un órgano. Hablando particularmente de corazón, prácticamente todos los corazones que se han pedido se han conseguido cuando llegó. No hemos tenido conflicto entre si le das a este o no, porque este es el primer caso que tenemos ahora de retrasplante. Ahora, doctor, y disculpe la ignorancia en este aspecto, ¿verdad? Pero necesariamente tiene que ser el corazón de otro niño, ¿no? No necesariamente un niño, tiene que tener el mismo tamaño. En este caso es la correlación... ¿No incluye la edad? Tampoco. Nosotros lo que nos interesa es la correlación antropométrica, el tamaño, de manera que el corazón pueda encajar en esa caja torácica previa. O sea, un niño de 10 años puede tener el corazón de una persona de 45. Sí, porque tiene que ver la contextura, el peso, y generalmente los que están en trasplante cardíaco están como receptores, son corazones dilatados. O sea, el corazón se agranda
El espacio es más grande que lo que habitualmente es el corazón para la edad que tiene que tener. Entonces pueden recibir un corazón un poco más grande de lo que debería recibir. Ahora, Claro, pero existe usted- un porcentaje sí. nada más. Y un elemento simplemente para complementar, porque estamos honestamente aprendiendo con usted, doctor. A ver, no es que este chico también va a tener menos posibilidad de alargar su vida porque recibió Corazón un viejo. corazón de una persona de 45 años, como dijo No, Roberto. una persona de 45 años en buenas condiciones todavía tiene una expectativa de vida importante, al igual que un trasplantado. Convengamos que un trasplantado, hasta donde yo tengo registros, tenemos trasplantados con 20, 25 años de sobrevida, que es muy buen tiempo. ¿Y qué pasa cuando el trasplantado es un niño, por ejemplo, de solamente 10 años, doctor? ¿Esa expectativa también se mantiene en solamente 20 o 25 años? Se mantiene por ahora. Ahora, tenemos que tener en cuenta, la medicación y la tecnología que nosotros disponemos hoy no es la misma que se tenía hace 20 años atrás. Entonces, probablemente nuestra expectativa de vida, conforme pasen los años, se vaya prolongando. Exacto. Ahora le hago una cuestión estadística, una consulta estadística. Si bien es cierto, puede resultar macabra esta comparación, pero hubo más casos de donación de órganos desde que se despertó esta especie de auge de accidentes de tránsito. Sí, en cierta manera sí, pero el auge de donación tiene que ver más bien con... nosotros tenemos un instituto que se llama el INAT, que es el ente regulador de todo esto. Ellos son los que en cierta medida controlan todo esto y tienen los agentes que van a cada centro asistencial para ver los posibles donantes y movilizar todo. Básicamente depende de ellos y depende también de cada institución que está en condiciones de hacer trasplante y de en el momento que hay. Podemos tener 10 donantes hoy, pero las instituciones en ese momento no tienen un receptor que sea compatible con ellos, no se utilizan esos órganos. Claro, el órgano se pierde. Todo depende del momento. Si ustedes ven lo que es el año, si hicimos una estadística de lo que se va donando durante el año, lo que se va, es muy variable, depende de muchos factores. Digo porque normalmente las donaciones más potables, y permítanme hacer este tipo de comentarios por más que resulte grotesco, los más potables son aquellos que se dan en esas circunstancias. ¿Por qué? Porque cuando uno va arrastrando una enfermedad, se va deteriorando el organismo. Y las muertes trágicas por lo general se dan en gente joven, según las estadísticas, y desde que sucede esto, se habla más incluso de gente que recibió órganos en donación y que se sometió a un trasplante y por lo tanto tiene más expectativas de vida. Por eso le hacía la consulta. En los últimos casos creo que los donantes fueron personas que fallecieron en esas circunstancias. Y la mayoría de los donantes son en esas circunstancias, hay que admitir que sí. Una persona que quiera ser donante, Pati, perdón. Yo, por ejemplo, hoy puedo registrarme. Ya me registro en vida y digo, yo quiero ser donante. Y a partir de allí hay una carta de consentimiento para con mis familiares, de tal manera que en el momento de mi fallecimiento se pueda utilizar mis órganos. En teoría uno se inscribe, uno puede irse al Instituto Nacional e inscribirse como donante. De todas maneras, cuando los agentes se acercan, una vez que está constatado que el paciente, que ese individuo puede ser un potencial donante o un potencial donante, lo que hay que es volver a hablar con la familia. Volver a hablar, si no está por escrito, aunque esté por escrito, volver a hablar con la familia si ellos están de acuerdo, si ellos sabían, si él en vida había dicho que quería ser donante o no, porque lo que menos queremos nosotros es entrar en conflicto en un momento tan duro y tan difícil como ese. Claro. Se supone que la donación es un acto altruista, pero es no solo de los familiares allegados, de toda la familia. Es toda una familia la que se está desprendiendo de un ser querido o parte de un ser querido para darle vida a otro. Pero Y qué doctor, difícil el trabajo. en este caso se respeta la decisión del propio paciente que, ponerle, ya se inscribió en el INAT y los familiares no están de acuerdo. ¿Qué La se hace al mayoría de las respecto? veces se trata de respetar eso. Y se respeta Pero lo que dicen igual, los familiares. Se respeta lo que dicen los familiares porque la propaganda en donación, lo peor que hay es la propaganda negativa, Claro. El boca en ¿Entendés? boca. de boca en Es boca. decir, se respeta más entonces la decisión final de la familia, más que la persona ya fallecida. La fallecida ya no Ya no puede puede. defender su postura. Claro. Pero a lo mejor que una persona fallecida ya esté inscripta en una lista de posibles donantes, En eso ya ese- le da a la familia una cierta tranquilidad y respaldo, decir, bueno, esta había sido, era la voluntad de nuestro querido familiar que falleció, ¿verdad? Existe también cuestiones legales, donde si llega un desconocido
y nosotros emitimos a un juez una orden que queremos, necesitamos los órganos porque nos parece que es potencial y necesario, si no se expide en cierto tiempo, se puede disponer de los órganos. Nuestra legislación todavía está un poquito atrasada en eso, pero se está mejorando, se está trabajando. Hay otros lugares donde directamente, como en España, si no se expide en el lapso de 45 minutos un juez, directamente se procede a la extirpación de los órganos. O sea que al revés sería. Porque hay un tiempo o un periodo también. Es un tiempo para que los órganos puedan servir. Médicamente, ¿cuánto es ese tiempo? Va a depender de qué tipo de órganos vamos a retirar. Por ejemplo, en un corazón. Corazón tenemos 24 horas máximo. Para trasplantar. Para trasplantar. Imagínate el trabajo, perdón Dani, Sí. de ese agente del Instituto de Ablación y Trasplante que tiene que ir a abordar a la familia. Es un trabajo sumamente complejo, doctor. ¿Qué son psicólogos? Están apurados, pero no tienen que demostrarlo tampoco. Hay médicos, hay psicólogos entrenados para eso. Incluso en una de las instituciones más antiguas aquí que se está dedicando a trasplante, se está haciendo un curso hace un par de años para preparar más gente. Y para redondear, en IPS, ¿cuánto han crecido las intervenciones quirúrgicas de este tipo? El año pasado se realizaron 50 trasplantes de diferentes tipos. Este año, en lo que va del año, hay 14 procedimientos ya. Hay varios programas en desarrollo. Todos estos programas llevan tiempo y capacitación. Todos los programas llevan un periodo que pueden también detenerse y luego recomenzar. Eso va a depender de muchas circunstancias. Pero hay ¿Cuántas horas dura, doctor, un trasplante? La cirugía completa. Bueno, depende de qué. Si hablamos de corazón, De corazón. Lo que particularmente yo más me dedico es... el operativo es largo porque desde que se informa que hay un potencial donante, que uno chequea en su lista, suponiendo caso hipotético, IPS, nosotros tenemos pacientes en lista de espera. El INAT, que es el que primero que recibe la orden que hay un donante de grupo tal, el INAT se encarga de preguntar a todas las instituciones, tenemos un corazón de tal persona con estas características, entonces, ¿ustedes tienen alguno? De la lista que ustedes nos pasaron, nosotros tenemos una lista que le pasamos, dicen, ¿está en condición el paciente de ustedes? Sí. Entonces ahí comienza lo que es nuestro operativo. Ahí el encargado de la institución se pone en contacto con la institución donde está el donante para ponerse de acuerdo si están todas las condiciones dadas, si realmente va a ser, y ahí se activa toda la cascada de si es en otro lugar viajar. Por ejemplo, hemos ido a Ciudad del Este, desde que llegamos, el tiempo más importante es desde el momento que se retira el corazón. Ahí tenemos máximo 4 horas. Entonces es una carrera contra el reloj. 4 horas para que ese corazón organismo esté latiendo de nuevo. Imagínate. 4 horas Que está en la famosa puede dejar de conservadora. latir. 4 horas puede dejar de latir. Cuando nosotros protegemos ese órgano con una sustancia especial que lo enfría, casi lo congela, y eso lo podemos traer. Desde el momento que nosotros pinzamos, eso se cronometra y uno está al contacto telefónico con el otro equipo que va a hacer el implante. Entonces, de ahí nosotros salimos corriendo, generalmente nos están esperando ambulancias hasta el aeropuerto, estamos al reloj, llevan 20 minutos, ¿cuánto tenemos de vuelo? Hablamos con el piloto, ¿cuánto tenés de vuelo? Tengo 45 minutos, hacemos el cálculo, 45, tenemos viento a favor, viento en contra, hay un montón de factores. Eso es estrés. Todo eso es Eso sí estrés. es estrés. ¿Entendés? Es una locura, doctor. Sí, aquí los vuelos son cortos, en la Sí. Argentina hacíamos vuelos de 2 horas y media, pero la coordinación es lo más importante. Cuando nosotros tocamos, el avión toca pista, se avisa, estamos tocando pista, ya el paciente ellos tienen en quirófano, ya están preparando, de manera que cuando nosotros entramos con el órgano en el quirófano, los otros cirujanos que ya están para hacer el implante, ya tienen el tórax abierto, el corazón prácticamente afuera, y se prepara el órgano, porque hay que hacer un pequeño banco, se llama, uno prepara y adecúa ese órgano nuevo para que el otro cirujano que lo va a implantar lo pueda colocar. Lleva unos 5 o 10 minutos, pero todo es contrarreloj. Hasta que podamos soltar la pinza, que es un clamp vascular que nosotros hacemos, y podemos ver esa maravilla de ese corazón latiendo que nunca estuvo en ese lugar y de pronto empieza a latir. Qué increíble. Impresionante. Bueno, gracias por compartir con nosotros su experiencia. Es un placer. Y también llevarnos a ese lugar que desconocíamos, todo lo que implica realmente, y para que la gente también comprenda ¿Sabe qué? Parecía esa ser magia que de dar vida.
digo, trasladamos, pareciera Un ser viaje, mentalmente, un viaje en el momento en el trabajo que estaban haciendo ellos. Es una locura, impresionante. Doctor Sergio Cabral, gracias por su tiempo. A ustedes, muy amable.